Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. No era un papa común, no usaba trono, no vestía de oro, y ahora el mundo entero lo llora. Fue amado, pero también criticado. Cambió para siempre el papel del líder más poderoso de la Iglesia. Esta es la historia del hombre que incomodó el poder eclesiástico, pero que también conquistó al mundo católico con una sonrisa. En la historia de la humanidad hay hombres que dejan huella y hay otros que dejan el alma. Jorge Mario Bergoglio fue uno de los pocos que dejaron ambas. El mundo se detiene. Francisco ha muerto. El primer papa latinoamericano, el hombre que revolucionó la iglesia con una sonrisa humilde y una voz firme, falleció a los 88 años. Buonanotte e buon riposo. Las campanas repicaron al unísono en Roma. En lo alto de cada torre, el bronce tembló para anunciar lo que nadie quería escuchar. El Papa había partido. Fue el cardenal Kevin Farrell, camarlengo del Vaticano, quien leyó el mensaje desde la capilla donde Francisco vivía. Devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, a las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Un silencio pesado cubrió la ciudad eterna. Aquel hombre, que en su juventud había perdido parte de un pulmón, luchó hasta el final contra una neumonía que lo mantuvo 38 días hospitalizado. Fue su batalla más larga como papa. Pero su despedida fue a lo grande, en un gesto que se quedará para siempre en la memoria de millones. El domingo de resurrección apareció en la plaza de San Pedro, en contra de toda lógica médica. Salió al balcón. Cari fratelli e sorelle, buona Pascua. Bendijo a la multitud y se paseó en su papamóvil, como si supiera que era su última vez. Miles de fieles lloraron, aplaudieron, rezaron. Entre ellos, un testigo inesperado, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, con quien se reunió brevemente ese mismo día. Desde ese mismo balcón, 12 años atrás, se había presentado al mundo con un simple buonasera. Fratelli e sorelle, buonasera. No necesito más. Ese saludo sencillo marcó el inicio de una nueva era. Francisco fue más que un pontífice, fue un símbolo mientras otros papas vivían en palacios. Él eligió un pequeño cuarto en la Domus Santa Marta. Mientras otros se rodeaban de lujos, él lavaba los pies de los pobres y recibía migrantes en el Vaticano. Cambió el oro por la sencillez, la distancia por el abrazo, el juicio por la misericordia. Su llegada, una noche lluviosa de marzo de 2013, encendió una llama de esperanza en una iglesia golpeada por el escándalo y la indiferencia. Francisco no necesitó grandes gestos, con solo caminar ya marcaba un camino distinto. Pero no todo fue fácil. Su estilo progresista generó tensiones internas. Los sectores más conservadores lo enfrentaron por su cercanía con la comunidad LGTBIQ+. Y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad. El ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. ¿Y vos cómo andás? Por abrir las puertas a debates incómodos, por castigar con dureza a los tradicionalistas. Él no se detuvo, ni siquiera cuando la presión interna parecía insostenible. No nació en un palacio, ni fue criado entre lujos.
nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina, en una casa común con paredes humildes y una fe muy grande. Jorge Mario Bergoglio fue el hijo mayor de una familia de inmigrantes italianos. Su padre, contador ferroviario, su madre, ama de casa. En su hogar no sobraba nada, pero tampoco faltaba lo esencial: amor, trabajo y Dios. Desde niño, Jorge fue distinto. Tenía una sensibilidad que no se aprende. Caminaba por su barrio saludando a todos. Jugaba fútbol con los vecinos. Era fanático del San Lorenzo y pasaba horas escuchando a su abuela Rosa. Fue ella quien, sin saberlo, plantó en su alma la semilla del llamado divino. Y la vida lo quebró temprano. A los 21 años, una enfermedad pulmonar casi le arrebata el aliento. Le extirparon parte de un pulmón. Durante la convalecencia, mientras otros jóvenes pensaban en fiestas, él pensaba en Dios. Fue allí, entre tubos y dolor, que entendió cuál era su misión. Y así no hubo marcha atrás. En 1958 entró a la Compañía de Jesús. En 1969 fue ordenado sacerdote. Desde el principio fue claro: no buscaba poder, buscaba servir. Su inteligencia lo llevó lejos. Fue profesor, rector, líder de los jesuitas en Argentina. Todo esto durante la dictadura militar, un tiempo oscuro que lo obligó a tomar decisiones difíciles. Años después, confesó que no todas fueron las correctas, pero jamás dejó de aprender. En 1992 fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires, en 1998 arzobispo y en 2001 cardenal. Hasta allí era solo un nombre más en la jerarquía eclesiástica. Pero había algo en él, algo que el pueblo notaba. Viajaba en bus, cocinaba su propia comida, rechazaba lujos. Mientras otros cardenales usaban chofer, él usaba su fe para guiar sus pasos. Y fue esa forma de vivir la que lo llevó, sin que nadie lo esperara, al lugar más alto de la Iglesia Católica. El 13 de marzo de 2013, el mundo escuchó Habemus Papam. Habemus Papam. La plaza de San Pedro estalló, pero lo que vino después no fue lo habitual. Salió un hombre vestido de blanco, sereno, humilde, dijo apenas buenas noches. Con 2 palabras cambió el tono de la iglesia. Eligió llamarse Francisco, no por grandeza, sino por el santo que lo inspiró, San Francisco de Asís, el hombre de la pobreza, la paz y la tierra. Era el primer papa latinoamericano, el primer jesuita, el primero en elegir ese nombre y el primero también en no vivir en el Palacio Apostólico. Se mudó a una pequeña habitación en la Casa Santa Marta, cambió la cruz de oro por una de hierro, recortó los gastos del Vaticano y empezó a hablar. Claro, muy claro. Denunció la corrupción, incluso dentro de la propia iglesia. Pidió perdón por los abusos. Y me comprometo a no tolerar el daño infligido a un menor por parte de nadie, independientemente de su estado clerical. Recibió migrantes, llamó a las cosas por su nombre. Pero lo más impactante fue cómo vivía. Sus gestos hablaban más fuerte que cualquier homilía. Se detenía a besar enfermos, a abrazar los niños, a lavar los pies de los prisioneros y las mujeres musulmanas. Muchos lo amaron, otros lo enfrentaron, pero nadie pudo ignorarlo. Durante más de 10 años el Papa Francisco predicó con el ejemplo, no con discursos vacíos, con hechos. Se acercó a los pobres, a los migrantes, a las víctimas de abusos y también enfrentó temas que otros preferían evitar. Criticó un sistema económico que dejaba atrás a los más débiles, defendió el medio ambiente con firmeza y habló de la necesidad de un diálogo entre religiones, basado en el respeto, no en la imposición. Visitó campos de refugiados, hospitales, cárceles, estuvo donde otros no querían estar. Aunque hubo resistencia dentro del Vaticano, Francisco siguió adelante. Impulsó debates que dividieron opiniones.
la homosexualidad, el celibato, el rol de la mujer, los divorciados. No buscaba escándalo, buscaba escuchar y abrir puertas. Pero en 2018 llegó una crisis difícil. Un caso de abuso sexual en Chile, mal manejado por el Vaticano, desató críticas duras. Fue uno de los momentos más tensos de su pontificado y luego vino lo impensable, la pandemia. Un virus paralizó al mundo y también al Vaticano. Francisco tuvo que liderar en soledad, desde una ciudad cerrada, sin multitudes, pero su mensaje cruzó fronteras. En marzo de 2020 se paró solo en la plaza de San Pedro completamente vacía y dijo: estamos en la misma barca, todos frágiles, todos desorientados. Su oración silenciosa bajo la lluvia dio la vuelta al mundo. Hoy, tras su muerte, el Vaticano vive un duelo silencioso. Dentro, funcionarios y cardenales. Fuera, turistas que aún no entienden lo que está pasando. El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, no pudo contener las lágrimas al dar la noticia. A partir de ahora, comienza el proceso para que miles de personas se despidan. Primero en la capilla de Santa Marta, luego en la Basílica de San Pedro, y después vendrá el funeral. Francisco llegó con la misión de reformar la burocracia de la Iglesia, pero fue más allá. Sacudió las estructuras, sacó la religión de las calles y le habló al mundo, de frente. En sus últimos años, su cuerpo comenzó a ceder, los dolores eran evidentes, la silla de ruedas se volvió parte de su rutina, las visitas al hospital más frecuentes, pero nunca dejó de trabajar, nunca dejó de orar, nunca dejó de ser el pastor del pueblo. El lunes 21 de abril, en la residencia de Santa Marta, el Papa Francisco falleció en paz, en silencio, rodeado de oración. La noticia recorrió el mundo como un eco que nadie quería oír. Las campanas doblaron, las plazas se llenaron y las lágrimas no conocieron fronteras. En Buenos Aires, en Roma, en África, en Asia, en cada rincón del planeta. Creyentes y no creyentes lloraron su partida. Con su muerte, se abre un nuevo capítulo para la Iglesia. El Vaticano activa el protocolo del sede vacante. Los cardenales serán convocados desde todos los continentes. Y en la Capilla Sixtina, bajo juramento, votarán hasta que el humo blanco anuncie al nuevo Papa. Pero hoy, más allá de los protocolos, más allá del hombre que vendrá, el mundo despide a Francisco. El Papa que dejó los palacios, que eligió vivir entre la gente, que abrazó a los olvidados, que habló de misericordia cuando otros solo juzgaban. Lo recordaremos por su voz pausada, por sus bromas y por su amor al fútbol, y por esa forma suya de hacer lo sagrado humano. Francisco no fue solo el líder de la Iglesia Católica, fue un hermano universal. Su herencia no se mide en discursos, se mide en gestos, en cada mano tendida, en cada palabra de consuelo, en cada puente que se construya en lugar de un muro. Hoy, su silla está vacía, pero su mensaje, su espíritu y su ejemplo seguirán vivos. Gracias, Francisco, por enseñarnos que el poder más grande es la ternura.